el seminario que se viene dando con motivos del mes del orgullo, del mes de la diversidad sexual. Esta ocasión pues es el pilón y va más enmarcado al tema de cómo es que la diversidad sexual o el movimiento de la diversidad sexual se apropia del espacio público, ¿no? Y es a partir de esa apropiación en que no solamente damos fe y se conjuntan tanto las organizaciones civiles como los integrantes de la parte fluctuante o que se moviliza en este movimiento, sino que también lo hace una serie de cuestiones y representaciones que van dando cabida a muchos elementos que permean no solamente en ese día, porque todos esperamos como que la marcha, ¿no? Pero después de eso, ¿qué pasa? ¿No? Parece que cada quien regresa como que a su vida cotidiana, empieza a hacer otras cosas y vamos a darnos cuenta que la apropiación del espacio público no solamente se da el último sábado de cada mes, del mes de junio, sino que se puede dar de diferentes maneras y que incluso nosotros lo hacemos de manera constante y a veces imperceptible. Entonces esta imagen con la que inicio esta última sesión tiene que ver con una foto que tomaron aérea del día de la marcha, ¿no? Y bueno, pues la banderita en un centro importante a nivel institucional, ¿no? Que es Bellas Artes, y pues bueno, según cifras oficiales, de acuerdo a los periódicos que lanzaron al día siguiente su nota, hablan de por lo menos una afluencia de 70,000 personas, más o menos, ¿no? Entonces, eso no se compara con los 3 millones que participaron en Brasil, ¿no? Pero bueno, vamos empezando con algo. Entonces, el temario del día de hoy va a estar prácticamente enfocado en lo que es la apropiación del espacio público por la diversidad sexual, la marcha del orgullo 41, ¿no? Con esta idea de ser y resistir o vivir y resistir, el tema de justamente la resistencia, lo que veníamos viendo en el curso que era como el contramovimiento, el Frente Nacional por la Familia y todos estos grupos conservadores que también hacen uso del espacio público, lo apropian, y que incluso no solamente el espacio público es transformado, sino también a veces llega a ser transgredido mediante otras acciones, ¿no? Uno de ellos pues son los medios de comunicación. Y finalizamos pues con unas consideraciones generales que van referente a lo que hemos visto a lo largo de ese seminario. Espero que les haya aportado algo y que les funcione no solamente como una cuestión académica, sino también como una forma de reflexionar sobre el movimiento y sobre lo que se hace en él. Entonces, bien, ¿qué vamos a entender por el caso de apropiación? El concepto de apropiación social o el concepto de apropiación como tal es una forma particular en la que nosotros le damos un nuevo significado a un espacio o a un símbolo, ¿no? Entonces, como aquí lo pongo, nada más es usar ese espacio para una finalidad alterna a la que se le otorga de manera cotidiana, ¿sí? Y aquí tengo un caso muy bueno, unos ejemplos de cómo es que la comunidad de la diversidad sexual se apropia de espacios que para el resto de la gente, el resto de los días, se vuelve algo cotidiano, pero que por parte de la comunidad adquiere otras prácticas, otro significado, incluso otros fines, ¿no? Y es justamente como esta idea que mencionábamos en alguna de las sesiones sobre cuáles eran esos lugares que son muy característicos de la comunidad. Es decir, aquellos lugares que si te preguntan, dime 3 lugares aquí en la Ciudad de México que tú puedas hablar o donde se represente la comunidad LGBTIQA, pues tú puedes decir, pues es Zona Rosa, la Alameda, no sé, República de Cuba, la Cajita Feliz, ¿no? Y aquí traigo como esos ejemplos de cómo es que los espacios o lugares que nosotros vemos en la vida cotidiana y que tienen un cierto fin, para la comunidad LGBT, cuando lo apropia, cambia el sentido y la finalidad de ese espacio. Entonces, pues el último vagón del metro, no importa la línea, porque es algo que no implica tanto importancia, tiene un significado de transporte público, algo que está allí, que está presente, pero que la apropiación, pues lo conocen o lo conocemos como la Cajita Feliz, lugar donde a ciertas horas no solamente es transporte, sino también una zona de liga, una zona de apropiación social, cultural y amorosa por parte de la comunidad, ¿no? Los baños de vapor, si no han ido, les recomiendo que vayan a uno, está muy bien, muy interesante esas prácticas culturales. La Alameda Central, lo que es Reforma, ¿no? No solamente pasar
de un simple tránsito de vehicular o peatonal, sino la forma en que tú expresas esa apropiación. Es decir, hasta qué punto utilizar esos espacios por parte de la comunidad sirven para reivindicar el movimiento y para también denunciar qué es lo que aún en la lucha se está pugnando, ¿no? Entonces, bien, y la apropiación no solamente se da en el espacio público, sino también es una apropiación simbólica. Y curiosamente el día de la marcha, y bueno, un día antes, fue muy interesante. Todo lo que traigo hoy son copias o screenshots de situaciones características que solamente surgen en ese espacio. Es un momento tan importante en términos culturales, políticos, económicos, que todo sale, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Por ejemplo, la UNAM hizo el cambio de su logo, nada más le puso la bandera, y pues bueno, salieron ahí los conservadores académicos, estudiantes y gente que tiene educación y que aún así permean esos grandes relatos que habíamos mencionado, ¿no? Esa idea de que, o sea, sí te respeto, pero no hagas eso con el escudo de la máxima casa de estudios de México, porque ya es algo irrelevante, es algo que transgrede lo cotidiano, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente tanto un reclamo como una respuesta, ¿no? Entonces acá la persona esta dice, bueno, falta de respeto, es una irreverencia, no se puede alterar la originalidad dada la identidad estudiantil que nada tiene que ver con las preferencias sexuales. Y recordemos esto que tiene que ver también con el tema de la identidad, que nosotros lo desarrollamos de diferentes maneras en diferentes contextos. Y no quiere decir que si eres estudiante no puedes ser homosexual o no puedes ser hetero, ¿no? Tú puedes ser estudiante, irle a un partido político conservador, irle a un equipo de fútbol que no le gusta a la mayoría, puede ser católico, evangélico, ateo, etcétera, y aún así todas esas fases conforman tu identidad. No las vas a conocer en el mismo momento ni a la misma vez, ¿no? Porque en cada espacio tú te desarrollas de diferente manera. Entonces, bueno, acá otro compañero que le responde justamente con esta idea de que son del siglo XIX prácticamente y que tienen que ver con esa idea de que los símbolos se apropian y que cuando se llegan a apropiar llegan a generar conflicto. Así como el conflicto también genera que cuando hacen la marcha se cierran calles, avenidas y todo el tráfico tiende a cambiar, ¿no? Todo ese proceso llega a generar un conflicto, pero más que ese conflicto es justamente lo que está detrás de ese conflicto. A veces no es tanto que haya tráfico, sino que utilicen esos espacios públicos para que hagan sus depravaciones, como muchas personas lo llegan a decir, ¿no? Bien, y pues bueno, quise decir, bueno, vamos a ver qué tal estuvo la primera marcha hace 41 años y cómo está ahora, ¿no? Y aquí traigo un pequeño relato de vamos a decirlo así, un escritor que ha dado mucho que publicar y mucho que saber sobre el movimiento LGBT aquí en la Ciudad de México, porque fue el fundador del grupo Lambda en 1978, Javier Lizárraga. Y él aquí en este pequeño párrafo define cómo fue esa primera marcha. Y esa primera marcha, como él bien lo dice, fue tímida y hasta cierto punto estuvo subordinada justamente a los aspectos policíacos, ¿no? Porque ellos no les dieron la posibilidad, aunque ellos habían hecho todo el trámite para pasar por reforma, es justamente que ahí dice, los cambian a un lugar alterno, lateral, ¿no? Y terminan siendo no en el Zócalo, no por Bellas Artes, sino en el Monumento a la Madre, ¿no? Entonces, en esa primera marcha, pues era muy diferente a la que se vivió el día el pasado fin de semana, el pasado sábado, porque en primera no se lucha, se sigue reivindicando la identidad, pero ya no está relacionada tanto con una cuestión política. Es una apropiación diferente de los espacios, ¿no? Y pues bueno, ya desde aquí vamos a entrar con un tema que tiene que ver con, incluso por ejemplo, ese screenshot, esa captura de pantalla que es de Google Maps, que va dando esta idea de cómo las marcas o cómo las empresas se van apropiando también de estos espacios o de estos movimientos para dar visibilidad, pero que también llega a tener un fin económico, ¿no? Y es algo que también vamos a hacer un poquito como la crítica. Entonces, bien, los cambios a lo largo del tiempo es que, bueno, esos movimientos al inicio eran colectivos de disidentes sexuales, personas que trabajaban sobre esa lucha, ¿no? Que eran característicos, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, OIKB,
el Frente de Liberación Homosexual, el Grupo Lambda, Grupo Gay, y muchos otros más que se fueron generando y fueron derivando de esta idea que lo sexopolítico tenía que ver con la reivindicación de una parte de nosotros que no necesariamente tenía que estar reprimida o solamente en la casa o en un espacio íntimo. Se desborda el espacio público y se va dando esta búsqueda de reconocimiento, además de que existía una reivindicación política, en tanto que este movimiento lo que quería era que se aceptara y que también luchara por derechos y se eliminaran ciertas prácticas que eran socialmente aceptadas, como las razzias, que ya lo llegamos a escuchar en una de las sesiones, y que eran prácticamente estas redadas ilegales que generaba o que hacía la policía de la Ciudad de México, en ese entonces el Distrito Federal, con la finalidad de llevarse a las personas que estaban en los bares, ya sea vestidos o los llegaban a disfrazar o a vestir con prendas femeninas, los humillaban, les tomaban fotos y les decían allí: para que yo te deje salir y no enseñe estas fotos a tu familia, me tienes que dar tanto dinero, ¿no? Entonces era como este proceso en el que ser diverso implicaba una cuestión o tenía un costo económico, político y a veces hasta social, ¿no? Y ahora justamente, pues bueno, las marcas se han aliado, lo pongo entre comillas porque sí es una alianza, genera visibilidad, pero a veces esa visibilidad tiene otro trasfondo económico que tiene mucho peso y que a veces, aunque lo conocemos y lo sabemos, no nos gusta decirlo, porque en ese momento es como, sí, mira, aquí está Netflix, está Uber, están todas esas, te regalan Doritos y tantas cosas, y ves todo de arcoíris aunque no haya llovido, ¿no? Y sin embargo ese es un tema muy característico que también vamos a tratar. Entonces, bueno, hay una apertura y mayor tolerancia, aunque recordemos que no porque haya mayor tolerancia quiere decir que la gente esté completamente de acuerdo con eso, que era lo que veníamos diciendo con el tema institucional. Ellos, por normatividad, tienen la obligación, o más bien tienen prohibido, hacer actos de discriminación a las personas por su condición racial, sexual, económica, política, etc. Pero eso no quiere decir que después de su actividad administrativa ellos realmente concuerden con tu movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí un video que les traigo, que hizo vamos a decir así como un tipo, es AJ, no sé si lo lleguen a ubicar, AJ más, que es como un lugar donde generan ese tipo de contenidos, no solamente de la diversidad, sino de muchos que tienen que ver un sentido hasta cierto punto crítico, ¿no? Es el del Facebook, ajá. Está. Entonces, vamos a verlo para que ustedes se den una idea de que, pues, la marcha que vivimos ayer, la marcha que vivimos el fin de semana pasado, no se parece nada a la primera marcha. Y es importante recordarlo, porque quien no conoce su historia llega a tender a repetirla, ¿no? Y lo que no queremos es olvidar los inicios que tuvo ese movimiento y que no se desvirtúe y que no se pierdan de vista, porque aún hoy justamente la lucha continúa, es algo que no va a acabar lamentablemente, ¿no? Entonces hay que darle, pues, agarrar el toro por los cuernos y justamente ver cómo inició y hacia dónde vamos. Por favor, Soto. Te detenía la policía, te llevaban a los separos, te humillaban, te torturaban. Era el luchar con toda la esperanza de construir ese nuevo sistema social sin importar la vida propia. Ahorita estamos realmente sumidos en un neoliberalismo y un individualismo muy pernicioso. Todo es el yoísmo, todo es que yo soy la más chingona, todo es lo que si no me parece a mí no funciona. Ojalá mis compañeros que si van a oír esto no se me vayan a infartar. El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que fue uno de los primerísimos movimientos a los cuales yo di mi corazón y mi energía, porque yo veía que los muchachos estaban luchando por algo, primero que existía, dos, que se sentía. Algunos meses después de que sucedió lo de Stonewall, atestigué como una comunidad se organizaba, una comunidad basada en la orientación sexual, empezaba a organizarse de manera política, tomar la bandera de nuestra homosexualidad, de nuestro lesbianismo, como las mujeres habían tomado la bandera de su feminidad, de su ser, y los negros de sus negritos. Entonces, a finales de los 70,
nos encontramos con las primeras manifestaciones de un gay power, de un poder homosexual que realmente se atrevía a tomar las calles, a sacudir conciencias y a hacernos visibles. Surge por un lado lo que es el movimiento homosexual y por otro lado lo que es el movimiento de lesbianas. Y el Cabet lo que proponía era la revolución socialista, pero contemplando la emancipación de las mujeres y por supuesto la de las lesbianas. Y el origen de estas personas, de estos muchachos, estas muchachas, era de carácter muy popular y lo puedes ver en las fotografías. No les importó que su familia se enterara, que la sociedad los señalara, que fueran objeto de burlas. ¡Ay, van los maricones! Yo creo que esta esperanza, esta utopía de poder transformar esta sociedad fue un motivo importantísimo para aventarnos a ser objeto de la represión de todas las instituciones sociales. No solamente era la policía. Enfrentarme a cómo nos describían en los medios de comunicación me generaba choques eléctricos horrorosos, ¿no? Verte reflejado como la escoria humana más deleznable, pues no era una manera muy interesante para que tú pudieras salir y dar la cara, ¿no? La represión familiar era terrible. Los papás nos llevaban a los psiquiatras, de hecho yo fui psiquiatrizada, otras fueron llevadas a la cárcel por daños a la moral pública y creo que lo más represivo fue el suicidio. Me tocaron varias suicidadas y varias aventadas por la ventana. Lo que extraño de esa época es que era un movimiento muy político, era un movimiento en el que no pensábamos insertarnos al sistema económico, político y social y que teníamos toda esa juventud y esa vitalidad, esa frescura para pensar que podíamos cambiar el sistema. La realidad es más cabrona que el discurso que podemos hacer en un diálogo entre los nuevos y los viejos, ¿no? Está la pobreza, está la destitución, está la marginalidad, está la enfermedad, está la falta de acceso a la educación digna, a la vivienda digna, al espacio de trabajo digno, a la salud. Pienso que es muy importante que las personas de mi generación sí informen a la comunidad en general de lo que nos tocó vivir, no para victimizarnos, sino para que vean que lo que se ha logrado sí es un motivo de orgullo. Me hubiera gustado que hubiera mayor libertad en aquellos años. Es una de las cosas también que están teniendo los jóvenes ahora, que ya no se quedan callados. Bueno, pues es justamente como esa idea de, por un lado, no sé por qué se ríen, yo espero que sea por algo bueno. Sí, a la ranita. Es que no parezca ahí algún, es que es mi Facebook, entonces a ver si no sale ahí a una conversación indecorosa. Tiene que ver mucho con esta reivindicación de qué es lo que se vivía en esos entonces y cómo fue posible que un grupo de personas empezara a apropiarse de ese espacio público, no a punta de protocolos ni de procesos diplomáticos o políticamente correctos, sino que prácticamente era saber que ese día podía ser que tal vez no regresaras, ¿no? ¿Por qué? Por toda la represión que existía en ese momento y por toda esa estigmatización que existía en un contexto que permeaba no solamente decir que estabas mal, sino que eras incluso una subversión en sí misma, ¿no? Entonces, algo curioso, y retomando ese tema de las marcas, que ahí, aunque en ese video no lo mencionan, sí tiene mucho que ver, que antes, en esas pocas imágenes que ustedes vieron, no había ninguna marca que estaba a favor de esa liberación, que nadie en ese sentido, desde el punto de vista económico, quería situarse con. Y este estudio es muy interesante porque por primera vez una agencia de estudios se va a encargar de hacer un análisis del comportamiento de la comunidad LGBTTIQA en el sentido económico. Y pues bueno, aquí trae unos datos muy interesantes. Yo pensé que era gratuito ese estudio, se los iba a compartir, pero bueno, ya ahí se dan cuenta que incluso conocernos tiene un precio y un precio muy elevado, 110,000 pesos por tener acceso a esa información
de ese estudio que conforma todos esos datos de la comunidad LGBTIQA. Es desde qué consumen, cuánto consumen, por qué lo consumen, dónde lo consumen, para qué lo consumen, cuánto están dispuestos a ganar, cuánto están dispuestos a perder, cuánto están dispuestos a consumir en su salud, en su ejercicio, en su alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a dar cuenta que las marcas sí están interesadas por una parte de visibilidad y apoyar a la comunidad, pero por otra justamente porque tiene un carácter económico importante, ¿sí? Es como este proceso en el que ahora la diversidad también parece tener una jugosa recompensa, ¿no? Y pues bueno, aquí entre los datos que yo quisiera rescatar es que en la Ciudad de México, al menos en este estudio, que es el primero en México que tiene este carácter, o sea que nada más se identifica con la comunidad LGBT, el 82% de la población a nivel nacional se encuentra concentrada en la capital del país. Esto tiene también sus críticas y a cierto punto sus limitaciones, porque partimos de un hecho de que aunque ahora el INEGI tenga unas estadísticas de cuánta población es parte de la diversidad sexual, veíamos en una de las sesiones qué tan relevante sería conocer esos datos, porque puede ser un arma de doble filo, ¿no? Y que incluso la gente puede muy bien camuflajearse en ese sentido. Puede ser que en este censo hayan dicho, no, pues no quiero responder eso, o considero hombre o mujer, y en otros casos se dijera, sí, perfectamente me considero bisexual, lesbiana, homosexual, etc, 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 ¿no? Entonces, bueno, si quieren armamos la vaca para ver si podemos conseguir ese estudio y sabemos cuánto gastamos, ¿no? Había una nota también de otro periódico que salió en esos días, en el día de la marcha, que decía que la comunidad LGBTI aporta 80,000 millones de pesos a la economía de México. O sea que no, si somos una minoría, eso estaría ya como muy relativizado, ¿no? Esas minorías, pues también es que aportan o tienen un gran peso económico, que las empresas se han dado cuenta y que pues también están utilizando. Entonces, bueno, hábitos tecnológicos, ¿no? Hábitos de compra, cuidado de la salud, situación del seguimiento y etcétera, que tienen que ver por esta empresa que es Nielsen, y que, pues bueno, nos vamos dando cuenta que incluso conocernos no solamente es una cuestión ya social, sino también económica, sobre dónde las empresas estarían dispuestas a invertir para hacer este tipo de apropiaciones. Y pues bien, no nos vamos a dar cuenta que justamente en este mes no solamente se pinta de arcoíris las instituciones, ¿no? Públicas, los colectivos, los medios, que empieza a haber un incremento sobre el flujo de información y contenido que tiene que ver con la diversidad sexual, sino que también tiene un fin, pues en cierto punto económico, ¿no? ¿Quién de ustedes llegó a consumir algún producto que en este mes tuviera el arcoíris? ¿No? ¿Nadie? Que se me hace que no entramos en el estudio de Nielsen. Somos disidentes hasta dentro de la disidencia, eso está muy bien, ¿no? Pero, o sea, en la marcha, si tuvieron la oportunidad de ir, van a ver que había desde personas comiendo Doritos, las playeras, los zapatos, incluso hasta los lentes, la sombrilla que traía el arcoíris, ¿no? Todo muy bonito, un excelente servicio, pero que nada más queda hasta allí, ¿no? Porque detrás de ello viene todo un proceso de mercantilizar esa identidad y que tiene un fin hasta cierto punto económico. Entonces, justamente ahí en ese pequeño párrafo, nada más les voy a leer una partecita que dice: ya no basta con que se materialicen y vendan productos que contengan parte de la cultura explotada, que es la cultura de la identidad sexual, sino que también se mercantiliza la vida misma de los sujetos, que es justamente lo que vemos en el otro estudio. Es decir, qué compran, cuándo compran, cuántas veces lo compran, por qué lo compran, cuánto están dispuestos a pagar y bajo qué servicios y productos, ¿no? Y esa vida de los sujetos incluye el espacio y el tiempo determinado. Esta mercantilización así se comprende como un proceso de resignificación simbólica y económica dentro del circuito de la producción capitalista. Es decir, que incluso ser disidente, revolucionario, identitario, ¿no? Tiene un costo, y puede ser un costo benéfico, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, estos memes donde los revolucionarios que piden socialismo empiezan a comprar sus playeras, sus banderas con Che Guevara, ¿no? Que es una forma también como de empezar a identificar que esos movimientos también dejan dinero, porque justamente hay que crearles toda esta parte simbólica, que a veces empiezan ellos, pero terminan siendo apropiadas por empresas de gran capital, ¿no?
Entonces, bueno, pues tenemos ahí tenis, ropa, servicios, productos de higiene y pues servicios incluso hasta de alimentos. Incluso no sé si llegaron a ver un tema que era de un sándwich que era LGBTT y era como las letras de Letus, o sea, así en inglés, ¿no? Entonces era también como esta idea, también generó muchos comentarios respecto a hasta qué punto la identidad del movimiento o la diversidad sexual realmente sigue siendo política o se está minimizando a una parte de consumo que en la marcha, que no solamente es a nivel nacional sino es internacional, deja buenas y muy redituables ganancias. Pero algo que me saltó mucho y que bueno, justamente tiene que ver con estas situaciones, ok, ese día de la marcha Uber nos dio a Faye, nos dio un buen concierto, ¿no? Buenas canciones que cualquiera de nosotros cantaría, ¿no? Pero ¿qué pasa después de? Es decir, solamente yo me pongo la bandera o me pongo justamente la playera del equipo, de la empresa, en este caso del movimiento, pero no hago más allá, ¿no? Y eso es algo curioso porque esta nota ya la había visto y justamente le tomé el screenshot y pues que tiene que ver, miren la fecha, 21 de junio del 2019, es decir, 7 días antes de la marcha, 7, 8 días antes de la marcha, ¿no? ¿Y cuál era el problema? Que justamente será Uber, como muchas otras empresas que se encargan de dar servicios, que sí pueden estar a favor de, pero esa visibilidad o ese apoyo debe de materializarse no solamente en la marcha, con un carro alegórico y con el arcoíris en la ruta, ¿no? Si alguno de ustedes tomó Uber en estos días, se podía ver que en su trayecto pues la línea era un arcoíris. Sino que ¿qué tiene que ver con el proceso de capacitación dentro? ¿Qué protocolos de actuación hay dentro de esa institución, o más bien dentro de esa empresa para tratar ese tipo de hechos, ¿no? A pesar de que sea Uber y esté a favor, tiene todavía problemas internos que tienen que ver con los espacios que le den seguridad a la comunidad LGBT, ¿no? O sea, sí podrá ser muy bonito lo que hizo en la marcha, pero si él no trabaja dentro de su empresa con la gente que está allí y hace los protocolos de acción para que la comunidad pueda tener un excelente servicio o un servicio, ¿no? Ya quitemos el adjetivo de excelente, bueno o malo, que tendría que ser bueno, excelente. Tiene que ver con cómo trabajar con estas personas, cómo trabajar con la gente que está en mi empresa y que está haciendo este tipo de actos que solamente parece ser una pantalla muy bien hecha, pero que después de ese día seguimos teniendo los mismos problemas que hay de discriminación, de invisibilidad, de estigma, incluso hasta de ofensa, ¿no? Entonces es en ese sentido donde las marcas, que muy bien que trabajen y que participen, que sean aliadas, pero que también hagan un proceso de reflexión interna que tenga que ver como qué estamos haciendo nosotros para que nosotros podamos ser considerados como empresas gay friendly, por así decirlo, ¿no? Donde pueda haber esta libertad y donde haya cambios sustanciales para la población LGBTI, ¿no? Entonces, esto fue el caso de Monterrey, ¿no? Y bueno, hemos visto que a lo largo de este seminario hemos tenido otros casos como el de la pareja de chicos que fueron retiradas de un local, ¿no? También en Monterrey, porque eran unos depravados o cuestiones de naturaleza, y que ellos respondieron haciendo una protesta pacífica enfrente del lugar con unos cuantos compañeros de un colectivo, y pues bueno, hasta allí quedó. Entonces, vamos a poder darnos cuenta que incluso aquí el problema de la lucha se encarna no solamente en sí ese día, sino qué va más allá de ese día. ¿En qué o de qué manera podemos nosotros coadyuvar a que esos problemas de estigmatización, de represión, de discriminación vayan desapareciendo o al menos reduciéndose, ¿no? No puede ser posible que a 41 años de estar marchando siga habiendo problemas de discriminación. Habría que ver, por ejemplo, preguntarnos desde cuándo Uber se está insertando en la marcha, porque más bien parece que ahora la marcha es como un desfile alegórico de empresas, ¿no? Y pues ahí van los contingentes, apoyan y no apoyan. A veces hay conflicto, ¿no? Por esta idea de hasta dónde lo político o los inicios del movimiento tiene este significado todavía político. Y eso es algo que me encontré justamente en la marcha. Me tuve que ir a hacer trabajo de campo para hacerles esta presentación. Tiene que ver con esta estas dos imágenes, no sé si se alcanza a ver. Me interesa, bueno, las dos que son de los mismos chicos que ahí encontré en la marcha y que decía,
no somos estrategia de marketing. Y a pesar de no serlo o no querer serlo, las empresas justamente nos están viendo como eso, ¿no? Un sector poblacional o un target en términos publicitarios que tiene un alto, se presentan en un alto nivel socioeconómico, que tienen la posibilidad de gastar y que lo van a hacer con aquellas empresas que tengan esa disposición de ser visibilizados como aliados de esa comunidad, ¿no? Y el otro, que también es muy bonito, es más maricas, menos marcas, ¿no? Que es también como esta idea de qué es lo que está pasando con ese movimiento y hasta dónde sigue siendo realmente un movimiento, ¿no? Un movimiento de expresión sobre lo que hay allí y lo que no. Entonces, no sé si me puedan pasar aquí el video de YouTube, por favor. Este video lo hizo Absolute, si no mal recuerdo. Entonces, a ver, que también tiene que ver con esta idea del movimiento, pero que ya es más como apropiado por parte de estas grandes empresas, ¿vale? Dijo Nancy Cárdenas en los años 70, estoy aquí porque soy gay, porque soy lesbiana, porque soy bisexual, porque soy trans. Durante toda la década de los años 70 sufrimos mucha persecución policíaca, existía la policía secreta. Los espacios LGBT todavía eran espacios reducidos, oscuros, lo que nosotros llamábamos las catacumbas. Todo conspiraba en contra de ser homosexual, no era bien visto, no era tolerado, no era aceptado. Entonces yo me encontré con un grupo de mujeres que estaban dispuestas a que la condición de vida que teníamos tenía que cambiar. Estaba marcado en esa fecha, a esa hora, en ese momento, que teníamos que empezar con la marcha. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Detrás de esas ventanas se esconden las lesbianas. Detrás de los balcones se esconden maricones. Se ve, se nota, aquello también es jota. Se empezó a gestar el movimiento más duro, más entregado por nosotros, de ir a tocar a los legisladores para luchar por nuestros derechos. No había lugar bien en la Ciudad de México. En el 9 fue donde se inició. Estaba abierta a todo el mundo. El lema era que todo el mundo tenía que respetar a todo el mundo. Que mi salida del closet fue espectacular, fue un espectáculo de teatro que se llamó Y sin embargo se mueven. Teníamos una sensación mezclada entre temor y orgullo. Y bueno, prevaleció el orgullo y aquí estamos, a 41 años de aquella primera salida. Sin ellos no estaríamos aquí y no estaríamos saliendo a las calles a marchar. Creo que es necesario recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Qué flojera que estemos engañándonos y engañando a quienes queremos y que no podamos ser y vivir libremente como somos y quienes somos. Es importante salir del closet para visibilizar y hacer escuchar nuestras voces. El derecho más importante que buscamos en cuestiones de la diversidad sexual es el derecho a ser. Para mí es muy importante compartir información porque lamentablemente todo lo que sufrimos es por ignorancia. Nosotras nos dimos a la tarea de luchar, de que se nos respetara. No somos hombres y mujeres, somos mujeres. En mi obra busco mostrar otros referentes, porque para mí la masculinidad es precisamente eso, es una máscara. Creemos firmemente en la posibilidad transformadora del movimiento, de demostrar que aquí estamos y que pese a toda la adversidad y que pese a la precariedad, estamos celebrando nuestras existencias a través del baile. Más allá de una etiqueta o de una letra, en todo momento somos diversos. No somos minoría. En cada familia existe alguien de la diversidad. Nuestro termómetro sí son las marchas. Ahora vamos con nuestras familias, viene cada vez más y más gente. Muchas familias están orgullosas de nosotros. Poco a poco México está cambiando. La agenda se va transformando de acuerdo a las necesidades de las nuevas generaciones. Urge pacificar a México. México todavía está considerado el segundo país en el mundo de crímenes de homofobia. Que se sumen a hacer de nuestro país un país con menos violencia, que se sumen a hacer de nuestro país un país que respete los derechos humanos. Tenemos que seguir adelante. La lucha aquí no acaba. No nos podemos quedar sentados. Somos el relevo generacional. Creo que ya era momento de que pasara esto. Ahora estamos más unidos.
Bien, pues creo que queda claro un poquito más como el movimiento no solamente adquiere una cuestión de relevo generacional, sino que incluso los propios lineamientos y objetivos del movimiento van cambiando conforme el contexto se modifica. Si antes se buscaba la lucha por la inclusión y la aceptación, hoy más que nada se lucha no solamente por los derechos, sino por las transgresiones que se están dando por parte de los grupos conservadores, como lo fue y como lo mencionamos en alguna de las sesiones del seminario, el tema de los ECOSIG. Las terapias de conversión siguen siendo una realidad en un país donde esa idea de tratar de convertirte, de reformarte, subyace la idea de que ser diverso es algo anormal o una enfermedad y que por tanto tiene cura. Y es algo que en primera no tiene cura porque no es una enfermedad. Y en segunda, tiene que ver también con esos grandes relatos de que la gente se formó en esos grandes relatos y que desafortunadamente se resisten a creer que hay más posibilidades de ser y estar en el mundo, ¿no? Entonces, de allí también cómo es que ahora estas empresas se van dando una parte de apropiarse, ¿no? Que ayudan a visibilizar, no lo niego y no digo que esté mal, pero más allá de eso es ver qué están haciendo, ¿no? Y qué están haciendo no solamente el día de la marcha, sino constantemente en sus áreas y podríamos irlo desde sus propias trincheras. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro que sí. Que justo se me hace como muy interesante toda esta nueva dinámica que se está dando a partir de la mercantilización de la identidad gay, ¿no? Porque comparto contigo la idea de que las marcas están ayudando de una manera a darle visibilización y creo que incluso el capital privado ha logrado, no sé cómo decirlo, como tomar lo que existe, o sea, tomar como todos esos valores y, o sea, veo este video y hasta me emociona, o sea, es decir, ¿no? O sea, wow, claro, sí, tenemos que estar orgullosos. Algo que tendría que estar dando las instituciones de gobierno, ¿no? Y que no lo están haciendo, o sea, al final todas estas empresas están haciendo la chamba, ¿no? Que el gobierno no ha hecho durante años, ¿no? Entonces, de repente, sí como contraponerte y como decir como que no queremos empresas, también puede, no sé, o sea, puede resultar como tan factible porque al final eso de una u otra manera como que apoya, ¿no? Más bien yo también pensaría en qué estamos haciendo nosotros como colectivo y como comunidad, ¿no? O sea, porque sin duda creo que esto es parte de la evolución del movimiento, como el festejar, el que sea un festival, ¿no? La alegría y el folclore, pero creo que el problema es que se queda hasta ahí y como individuos sociales no estamos realmente creando una crítica de nuestro actuar personal, ¿no? E institucional. O sea, yo creo que sí hay como colectivo, sí está habiendo como una falta de función y de capacidad de reflexión y de crítica. Parecía ser entonces, sí, adelante. Es una pregunta. Claro. Muy interesante tu presentación. Sí. Y tengo una pregunta. Tú mencionaste hace rato las ventas de artículos que ahora algunas empresas están promocionando, ¿no? Claro. Y mencionaste la bandera del arco iris con la imagen del Che Guevara. Mi pregunta es, ¿ustedes tienen a la imagen del Che Guevara como imagen de la comunidad? ¿O por qué está la imagen del Che? Bueno, ahí creo que una pequeña confusión. Hablaba del tema del Che Guevara haciendo un símil sobre, por ejemplo, este tipo de personas estudiantiles, por ejemplo, que es como ese sector que está más afiliado al tema de arriba, abajo el capitalismo, el socialismo, y que a veces retoman a Che Guevara como una figura específica de la revolución, ¿no? Como esa idea de buscar esa utopía, pero que el tema no cae tanto en que se retoma el Che Guevara, sino que se mercantiliza su imagen y quién termina siendo el ganador de esa venta, ¿no? Ni siquiera son los estudiantes, porque los estudiantes son los que consumen esos productos. Entonces era más bien como hacer ese cine de que incluso ahora, por ejemplo, la bandera, que en un principio se hizo como una forma de reivindicar este movimiento, pues ahora la puedes conseguir
desde 50 pesos, que era como la vendían, y hasta por tamaños. La más chiquita costaba 30, y la más grande, bueno, la que yo intenté comprar, pues me di cuenta de que no era de esos que estaban en ese estudio, pues dije, no me alcanzaba para una de esas, ¿no? Pero ese es el tema, cómo hay símbolos dentro de la comunidad o dentro de ciertos grupos sociales que entran dentro de este sistema capitalista para ser mercantilizados. Porque más allá de que ellos realmente estén de acuerdo o no, el chiste es que ellos quieren vender, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ahí en la marcha, se pueden dar cuenta que hay mucha gente vendiendo alcohol, ¿no? Y no son justamente las empresas, pero es gente que aprovecha ese momento para poder sacar un cierto beneficio económico, ¿no? ¿Y para quién son las ganancias también? Claro, o sea, exactamente, y no necesariamente son personas que concuerden con tu lucha o con el movimiento, simplemente porque hay mucha gente que quiere tomar alcohol y que yo puedo revenderles porque los Oxxos, los Seven están hasta el full y puedes vender un latón hasta en 50 pesos y la gente pues lo compra, ¿no? Y esa gente que está haciendo esa venta no quise que realmente esté luchando por el movimiento, sino que están apropiándose de ese espacio, de ese movimiento para sacar un beneficio, ¿no? Entonces, bueno, tienen que ver justamente con esto de las marcas. Concuerdo con lo que tú mencionas. El tema es que subyace en la empresa privada o en el capital privado esta idea de lucro, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, dirían en mi rancho, no dan paso sin guaracho. Y no lo van a hacer, ¿por qué? Porque tienen claro que es un sector poblacional muy importante, ¿no? Entonces esa visibilidad que le dan también es una forma de decir, estoy contigo, compra, ¿no? No lo hacen en las instituciones porque lamentablemente en las instituciones todavía hay una tensión entre el movimiento y el contramovimiento, ¿sí? Ya lo podemos ver, y es como lo mencionamos en una sesión, el caso del matrimonio igualitario. ¿Por qué es que aquí en México el matrimonio igualitario se va dando por pasos? Una, porque cada estado en su autonomía tiene su código civil y ellos estipulan cómo se considera o cómo se define un matrimonio. Pero para aceptarlo o para aprobarlo hay una tensión entre el movimiento que lo quiere aprobar y el frente o el contramovimiento que no quiere que se modifique. Entonces, por eso que las instituciones no entran de lleno a eso. E incluso hay instituciones que están enfocadas a esto particularmente y que aún así no lo hacen. A veces por falta de recursos, a veces por falta justamente de coordinación con otras instituciones, a veces simplemente porque no hay voluntad política. Y ese tema es lo que hace que las propias instituciones o el gobierno se vea limitado. Porque a veces prefieres tener votos que justamente dar estos derechos, ¿no? El caso de Enrique Peña Nieto, cuando él hizo la propuesta de la modificación constitucional, provocó que en las elecciones que venían después de eso, muchos de los estados que tenía el PRI pasaron a ser del PAN. Y mucho se le debe a que él fue uno de los promotores por querer hacer el matrimonio igualitario una cuestión nacional, ¿no? Que se aprobara. Entonces es ahí donde se juegan las fuerzas políticas de ambos lados. Y es lo que veíamos, por ejemplo, en una de las sesiones en las que yo les traía cuántos seguidores tiene el Frente Nacional por la Familia, cuántos seguidores tienen 4 organizaciones y Genaro Lozano. Y veíamos que el Frente Nacional por la Familia tiene 84,000 seguidores contra 3 organizaciones civiles más o menos reconocidas a nivel nacional que a duras penas juntaban 50,000, ¿no? Entonces todo ese tipo de actos es lo que va permeando no solamente el pensar qué es lo que sucede en la industria privada, porque ellos tienen claro por qué hacerlo, ¿no? Y a quien no le gusta dentro de esa empresa, pues se puede ir a otro lugar, así de fácil y sencillo. En el gobierno es un poco más complicado, más que complicado es complejo, porque tienes que darle atención a todos, y todos tienen ahí la misma voz y el mismo derecho. Claro, los derechos no se deben prestar a consensos porque son derechos y son inalienables, pero el problema está en la disputa de quién se va a aventar ese reto político para poder aceptarlo, ¿no? Recientemente también fue el caso de Baja California Sur, si no me recuerdo, que ya se aprobó, ¿no? El matrimonio igualitario, y que tenemos 2 casos en donde no se pudo llevar a cabo, como fue Yucatán y Sinaloa, ¿no? Y esos 2 casos permean también que incluso la gente que se resiste a esas modificaciones puede llegar a tener un peso muy importante, ¿no? Que es justamente parte de la organización. Entonces, bueno, por lo tanto, creo que al menos en este caso el movimiento pues no fue espontáneo, no es que saliera de la nada, sino que lleva todo un proceso de trabajo, ¿no?
y que no está ligado en tanto a estas marcas. Han visibilizado, pero no ha sido que por ellas justamente se dé la apertura, porque al final de cuentas, como mencionó el compañero, es justamente también parte del trabajo que vienen dando las organizaciones y la gente en su día a día, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve estas imágenes que igual venían con estos hashtags, ¿no? Orgullo 41 por el tema de la marcha, ¿no? Y ser es resistir, porque desafortunadamente en México todavía ser libre implica un costo, y a veces un costo muy alto, no solamente en términos económicos, sino también en términos de seguridad, familiares y hasta incluso académicos, profesionales, con tu vida diaria, ¿no? Y pues bueno, dentro de esta marcha pues nos encontramos no solamente con hechos de decir, nada más van a bailar, a desnudarse y a besarse, ¿no? O sea, sí, pero hay más cosas allá. Y es aún en esa diversidad donde se encuentra y se incrusta lo político. Esta imagen de esta señora que saqué de esta página creo que resulta muy importante, que en una de las actividades que hacíamos dentro del seminario era decir, ¿cuáles son los campos donde el movimiento debería estar trabajando actualmente? Y uno que acordaron varios de los compañeros que trabajaban en esa dinámica fue educación sexual, ¿no? Esta idea de educar y hacerles ver desde pequeños a las nuevas generaciones, ¿no? Lo que implica ser diferente y que no está mal, sino que es otra posibilidad, implica un cambio muy importante, porque es allí donde empiezan los conservadores a decir que eso es ideología de género y que tú quieres depravar a los niños desde chiquitos, ¿no? Y más que depravarlos, es enseñarles a no juzgar por la condición en la que tú te expreses dentro de la sociedad, ¿no? No le estás diciendo que sea disidente sexual, porque eso es una cuestión de aceptación y un proceso individual. El tema es que él no sea parte de ese conjunto de personas que estigmatizan, ¿no? Y bueno, el otro era justamente ¿no? Yo soy gay, soy mexicano y tengo los derechos a casarme y hacer mi propia familia. Muchas veces entramos en esta discusión de que si realmente el casar, como lo decían en uno de los videos antes, no se pensaba en casarse porque era hacer una acción contestataria, y hoy parece que todos se quieren casar, ¿no? Y ahora parece que, bueno, casi todos, ¿no? Vamos a decir, casi todos, ¿no? Otro disidente, ¿ya ven? Entonces, es justamente como esta idea de cada quien decide qué hacer, pero no porque tengas el derecho tienes la obligación de casar, ¿no? Es una posibilidad y tú lo decides con esa persona con la que quieres hacer ese acto, pues si lo quieres realizar o no, ¿vale? Bien, y lo importante de esto es que incluso dentro de la fiesta hay revolución. No sé si los que fueron a la marcha tuvieron la oportunidad de ver ese contingente, ¿no? Bueno, ese contingente muy característico porque en él las personas iban vestidas de negro. Y era una forma de expresar el tema que aún hoy, a pesar de haber fiesta, también sigue habiendo actos de odio que se materializan en violencia física y simbólica, ¿no? Y este tema es de una asociación, un colectivo que se llama Mujeres Muñecas Trans, si no me recuerdo, en el que empiezan a hacer denuncia del problema que hay con los asesinatos hacia personas de esta parte de la comunidad. El tema recae en que es justamente, como lo mencionaba, bueno, antes de que iniciáramos la sesión con los compañeros que habían llegado, es el primer caso de esta Paola Buenrostro, que se cataloga como un transfeminicidio, por así decirlo, no sé si estoy ocupando la palabra correcta, en el que a esta persona, por ser una trabajadora sexual, se sube con un cliente y la asesina. Y una de las chicas que está participando en este colectivo se llama Kenia, es la que se da cuenta, llega a grabar o a tomarle foto tanto al agresor como a las placas de su auto, y empieza toda una investigación, empieza a hacer la demanda de justicia de su amiga. Y es justamente que hoy actualmente es el primer caso que se reconoce de un crimen de odio por una condición de orientación sexual y expresión de la sexualidad, ¿no? Entonces justamente ver que incluso dentro de esa aparente fiesta también sigue habiendo reclamos. ¿Por qué? Porque no estamos aún desafortunadamente en un contexto que permita ser y expresarte de la manera libre, sino que también llega a haber todavía esos rezagos de los grandes relatos que implican
el tratar de eliminar o el tratar de quitar ese tipo de disidencias sexuales. Entonces también es como pensar y apropiarse de la propia marcha como un espacio donde también hay cosas en las que hay que trabajar. Sí es fiesta, pero también todavía hay logros, o bueno, más bien todavía se tienen que materializar otros logros que cada uno de las letras va consiguiendo poco a poco, ¿no? El tema del cambio de identidad era una de esas situaciones. Y pues bien, si algo quedó claro en ese seminario o en esas sesiones, es que hay gente que se resiste a que haya la posibilidad de que otras personas tengan los mismos derechos, ¿no? Y acciones tan sutiles que pueden hacer grandes cambios generan grandes conflictos, ¿no? Y aquí tenemos el caso de lo que pasó en Tamaulipas, si no me recuerdo. Solamente 20 horas duraron las señalizaciones de ese tipo, donde hay dos hombres agarrándose para caminar, o los muñequitos del semáforo. Solamente duraron 20 horas porque de allí fueron retirados. Y fueron retirados porque hay un contingente conservador que también se moviliza, se organiza y puede generar ese tipo de manifestaciones, ¿no? Y otros que tienen que ver no solamente con el tema de la diversidad. Si algo vimos también en ese seminario fue que los movimientos contemporáneos son aquellos en los cuales se presenta una cuestión de romper con esos relatos que tipificaban que una mujer, si no tenía hijos antes de los 30, se iba a quedar a vestir santos. Ahora parece ser que vestir o desvestir santos no es una mala opción, ¿no? Todo depende de qué quieras hacer de tu vida, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, de los grupos que están a favor o en contra del aborto, incluso el tema de la liberación de la mujer, el tema ambientalista, el tema de la diversidad sexual, se convierten en movimientos en donde confluye una tensión particular entre quienes quieren ciertos derechos o libertades y quienes resisten o no permiten que se materialicen estos objetivos. ¿Por qué? Porque una de dos, o no se lo merecen o porque va en contra de lo que ha sido aceptado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bien, dentro de las consideraciones finales, que era algo que también teníamos que trabajar y que al menos lo vimos de manera muy general en las sesiones, tiene que ver con esta posibilidad de los medios de comunicación en donde también se van generando espacios, y no solamente espacios, sino cambio en los estereotipos sobre cómo se considera a la persona homosexual o a la disidencia sexual, ¿no? Este es un póster, una imagen que produjo esta asociación que se llama Prodiana, que tiene que ver justamente cómo es que hoy, actualmente, los movimientos están generando o están permeando en que se cambie la visión que se tiene de ser una persona trans, lésbica, homosexual, ¿no? Queer, etc. Y tenemos este tipo de series o este tipo de personajes dentro de series tanto mexicanas como de películas en otros países que le van dando este cambio de sentido y esta nueva apropiación. Ya no es el homosexual que siempre va a estar sonriendo, que no tiene problemas, que es el paño de lágrimas de su amiga y que le va a ayudar a conquistar al hombre que más quiera, ¿no? Sino que ahora son personas exitosas en el ámbito laboral, son personas comunes y corrientes que tienen derechos, que sufren, que tienen estigmas y que también tratan de llevar una vida dentro de lo común, ¿no? Y otros más que tenemos ya, no sé si lleguen a ubicar a todos esos personajes o esos dentro de, a nivel, vamos a decirlo así, mediático, por así decirlo, en una serie de Netflix, que es La Casa de las Flores, ¿no? Que es también muy interesante. El caso de estos chicos que hoy han tenido un revuelo, no solamente en el movimiento como tal, sino en las nuevas generaciones, ¿no? Porque a nosotros, o bueno, voy a hablar de mí, nunca llegó a tocar un programa en el que se hablara abiertamente de una relación entre dos adolescentes. Siempre era como la persona homosexual ya mayor, ¿no? Y implica todo el proceso de aceptación desde que tú te identificas o te aceptas como tal y que empieza una forma diferente en que ves el mundo, pero también cómo el mundo te ve a ti, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que hay discriminación incluso hasta con la mirada, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco se van ganando estos espacios, ya es en el ámbito político. Ahora
hay más representantes de partidos políticos que se asumen como homosexuales, lesbianas, trans y que en teoría están trabajando por los derechos de esa comunidad. No quiere decir que lo hagan, ojo, porque también es como si, sí, como ella es mujer, va a trabajar por los derechos de mujer. Pues sí, pero eso a veces llega a tener una base diferente con términos, por ejemplo, de equidad, esa cuestión que se usan temas protocolarios y que no necesariamente implican un cambio sustancial, ¿no? Lo otro es que en ese proceso de cambio pues no va a acabar. Desafortunadamente estamos todavía en un proceso de cambio. Los logros se han hecho, no hay que demeritarlos, pero aún faltan más, ¿no? Y dentro de esos retos que tenemos se encuentra el de la educación sexual, el de sancionar los ecocid, ¿no? O sea que no sé, como les mencionaba, en Europa ya está al menos sancionado. Tiene una, bueno, la compañía nos podrá decir ahí en Alemania cómo está ese tema, porque se están dando cuenta o están haciendo estos cambios en términos de que no hay nada que curar. Y ese tipo de conversiones o esfuerzos para cambiar la identidad de género, ¿no? O la orientación sexual, tienen rasgos de tortura. Tortura en el sentido de lo que le hacen a la persona para tratar de curarlo. Y finalmente, pues más que un movimiento de la diversidad sexual, pues creo que nos queda claro que cada una de esas letras tiene diferentes objetivos, se materializan en diferentes actos, y lo único que nos puede unir como comunidad hasta cierto punto es justamente la represión y el estigma que se vive por parte de un grupo que está en contra de lo diverso, ¿no? Hay comunidad, pero no quiere decir que esa comunidad sea homogénea y que esa comunidad no se pelee entre sí. Claro que sí, incluso lo hacemos aquí y no necesariamente somos parte de una comunidad, ¿no? Pero esa es la pluralidad que hay allí. Y cada uno de estos cambios y de estos movimientos permea en diferentes acciones, ¿no? Y pues ya, para finalizar esta última sesión, me queda claro, les quiero presentar este mapa de una organización internacional que trata el tema de la diversidad sexual, que tiene que ver con qué es o cómo se encuentra el mundo, ¿no? Porque a veces pareciera ser que para nosotros ya es un reto, que aquí en la capital se está en la punta de lanza, pero aún aquí llega a haber problemas todavía de discriminación, violencia simbólica, violencia física y transgresiones que van más allá de un simple golpe, ¿no? Y así como aquí en México la batalla aún no está ganada, pueden darse cuenta en este mapa que a nivel mundial tampoco, ¿no? Que es un proceso y que cada uno de esos movimientos se va dando de diferente manera, porque no es el mismo contexto el que hay aquí en México como el que hay en África o en Asia. Y en cada uno de esos movimientos y en cada uno de esos países se está llevando una lucha de manera diferente pero con el mismo fin, ¿no? Entonces es como más para reflexionar sobre que no estamos tan mal. Sin embargo, no quiere decir que por eso debemos conformarnos. Debemos seguir trabajando desde nuestras trincheras, dando justamente esa información, coadyuvando a entender y explicar que la diversidad es algo que siempre ha estado allí, solo que ha sido reprimida por cuestiones a veces morales, a veces religiosas, ideológicas, pero que hoy ya no tienen un pretexto para mantenerse en ese espacio. Y así como aquí hay reconocimiento, lamentablemente hay lugares donde todavía se castiga con pena de muerte. Ser disidente sexual, como se lo decía hace rato, a veces implica un costo, no en términos económicos, sino a veces en el propio sentido del individuo, ¿no? Se pueden dar cuenta, pues bueno, aunque en América Latina se están dando estos procesos, ¿no? En otros continentes como es el asiático y lo que es el africano, por ejemplo, y lo que es Medio Oriente, pues se tiene todavía problemas donde se concentra esta parte ideológica que tiene a reprimir, y no solo a reprimir, sino a castigar esa diversidad sexual, ¿no? Y pues bueno, termino con esta cita que es de Frédéric Martel, que les recomiendo ese libro que se llama Global Gay, o cómo la revolución homosexual está cambiando el mundo, es de la editorial Taurus. Está publicado en 2013, es muy bueno porque te va explicando qué es lo que está pasando en el mundo, cómo es que se da en Stonewall, qué es lo que pasa en Europa para poder aprobar el tipo de matrimonio igualitario, por ejemplo,
qué es lo que se da en América Latina, por qué en México se da primero en la capital y por qué en Argentina se da a nivel nacional, y qué es lo que va dándose, por ejemplo, en otros lugares como Sudáfrica, que a pesar que es parte del continente africano, está siendo punta de lanza en términos de reformas sustanciales en apoyo a esta comunidad, ¿no? Y bueno, en esa frase me gusta mucho porque es: ayer era difícil ser abiertamente homosexual, hoy es difícil ser abiertamente homofóbico, ¿no? Con eso terminamos ese seminario. Yo agradezco profundamente pues al Museo de la Mujer, a la directora Patricia Galeana, y pues a todos ustedes también que estuvieron aquí a lo largo de las sesiones. Espero que se lleven pues algo de este curso, de este seminario, de estas pláticas, y sobre todo pues creo que más que nada es hacerles esa reflexión interna, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo iniciamos? ¿Y hacia dónde vamos? Creo que eso también es un punto importante. No solo trabajar desde los colectivos, sino también desde uno mismo, como lo decía el compañero, ¿no? Entonces, con eso terminamos. Muchas gracias y pues un aplauso. ¡Yay!